¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de tu podcast Cuando la Noche Cae, ya que el día de hoy vamos a estar hablando de unos temas realmente interesantes que sé que para todos ustedes que nos escuchan van a recordar algunos sucesos que ocurrieron en aquellos tiempos. Antes que nada, quiero recomendarte que vayas a nuestro canal, te suscribas, que le des like y que lo compartas con todos tus seres queridos, ya que para nosotros es muy importante porque de esta manera vamos a estar creciendo. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en los medios de comunicación, la radio, específicamente en la radio, ya que en aquellos años del 2002 hubo un caso realmente fuerte e impactante que para nosotros los que lo escuchamos nos dejó marcados. Fue un parteaguas que cambió el mundo de lo paranormal en el medio de comunicación. Gracias a este relato, muchos de nosotros pudimos tener acceso a seguir una investigación amplia para saber de quién se trataba, de qué personaje se trataba este caso. Lo que les estoy hablando es del programa La Mano Peluda, que transmitía todas las noches casos de personas que habían tenido algún encuentro paranormal en sus casas, en sus trabajos, en la carretera, donde la dinámica era llamar por las noches. El conductor, el locutor que atendía este programa era Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, que muchos de ustedes me imagino que lo conocen. La dinámica era llamar todas las noches, contar los relatos que la gente había vivido en aquel momento, y mientras el locutor les iba haciendo preguntas. Específicamente en el 2002, casi al 2003, hubo una llamada que cambió realmente la manera de escuchar este programa. Cuando ese día empezó a ocurrir lo que les estoy contando, llegó la noche, como un programa normal. Juan Ramón Sáenz esperaba que alguien marcara. Sin en cambio, esta vez iba a ser algo que realmente cambió el mundo, la manera de ver, de escuchar estos relatos. Cuando llama este tipo, que todos ustedes lo escucharon, o algunos, no sé si algunos lo llegaron a escuchar, pero fue un caso muy fuerte para la nueva generación de lo que les estoy hablando. Pues presten mucha atención, que esto es realmente increíble. Cuando Josué Velázquez llama a este programa de radio, él empieza a contar, a platicar con Juan Ramón Sáenz lo que le ocurría a él, ya que él había tenido problemas en su infancia, en la juventud, donde empezó a llamarle la atención lo que es la magia negra, el ocultismo, porque su papá se había ido. Su papá los había abandonado con su mamá y sus hermanos. Entonces él, en la desesperación, empieza a investigar, empieza a tener curiosidad por conocer más allá de los libros de magia. Se empieza a hundir en una investigación muy profunda, y esto lo hace con el fin de ayudar a su mamá y a sus hermanos. El programa va avanzando. De repente Juan Ramón Sáenz le pregunta: ¿qué fue lo que hiciste? Josué Velázquez asegura que él encontró un libro de magia negra, donde empezó a leer. A él le gustaba mucho leer, investigar, aclarar todas las dudas que existían, pero él no sabía el cambio que iba a tener tan repentinamente. Él no sabía que si te hundes en la magia negra puede ser algo muy malo, y si no tienes conocimiento de aquello te puede destruir la vida. Mientras la llamada sigue en aire,
Josué Velázquez empieza a relatar cómo él empezó a hundirse en aquellos libros de magia negra. De repente, cuando él empieza a leer, a devorarse todos estos libros que eran muy interesantes, que él tenía curiosidad de cómo funcionaba el contacto con el diablo, si realmente existía, si realmente había alguien que lo podía escuchar. Él relata que él conoció y se dio cuenta que había otro ser que podía escucharlo, ya que él mucho tiempo estuvo hundido en el cristianismo. Su mamá leía la Biblia, es decir, él tuvo todo para seguir a Dios, pero sin en cambio quería cambiar su suerte. Como él veía que Dios no le contestaba, que Dios no lo escuchaba pero no le contestaba, él decidió acudir a pedirle a otro ser. Y nosotros sabemos qué ser es el que él le pidió, el diablo, ya que él quería pues contactarlo, empezar a leer los libros y a través de los libros empezar a saber cómo podría él acercarse a esta divinidad, ¿no? A esta energía. Durante esa llamada fueron transcurriendo los minutos. Él empieza a relatar que él empezaba a hacer rituales en su casa, que empezaba en las madrugadas a hacer ritos a través de esos libros, que específicamente en esos libros venían escritos de muchos maestros, de muchos brujos, sacerdotes en aquellos tiempos que se dedicaron a practicar esta magia y que tuvieron resultados. En algunos expedientes que se han encontrado, hubo escritos donde hubo brujos o brujas que tuvieron contacto con el diablo y redactan cuál fue la manera que ellos utilizaron para tener pues este contacto, que verdaderamente fue algo que quería buscar Josué. Mientras él iba creciendo, empezaba a hacer rituales, empezaba a hundirse más, necesitaba encontrar algo que lo acercara a este demonio. Cuando Juan Ramón Sáenz le empieza a preguntar que por qué lo estaba haciendo, él lo primero que dice que es para ayudar a su familia. Después de esto, como él veía que no había resultado, que él pedía, él hacía oraciones, hacía ritos, sacrificaba gallinas, sacrificaba animales, pero no tenía una respuesta. Él en su desesperación empezó a enloquecer, empezó a querer buscar otra manera de hacerlo, hasta que hubo una forma que él encontró que pudo ser el medio para que él tuviera este contacto con estas energías malignas. Ese contacto fue a través de un sacrificio que él hizo con su abuela. Él relata que en una ceremonia que él estaba haciendo, le pidieron que tenía que sacrificar a un familiar querido, que este ser le iba a dar todo lo que él quería. Si él quería dinero, si quería poder, si quería carros o mujeres, todo esto él se lo podía dar a cambio de algo de valor. Pero ¿qué era algo de valor? Él nunca se imaginó que era un ser querido. Él por las noches pensaba quién podía ser, si podía ser sus hermanos o su mamá. Pero él, con la cabeza fría, pensó y dijo, pues mi abuela. Ella ya vivió, ella ya pasó mucho en esa tierra, ella ya experimentó y tendrá que ser ella. Se preparó él, empezó en la noche a preparar todo su material, todo lo que iba a ocupar para hacer ese rito que le pedían que fuera con un familiar directo.
Él empezó a trabajar, empezó a invocar a este ser, a este demonio, para que se hiciera presente. Cuando él, muy cansado, muy agotado, dice que empezó con su abuela a cortarla, le empezó a cortar cachos de carne, empezó a escribirles algunos códigos de ocultismo en su cuerpo, algunas marcas que esas marcas son como un portal, es como oraciones que ellos utilizan para llamar a estos demonios. Cuando ocurre todo esto, él empieza a platicar que al otro día, cuando llega, se dan cuenta que había fallecido su abuela, pues él, muy espantado, despistado y tal vez sacado de onda, empieza a recordar todo lo que había hecho. Cuando él observa el cuerpo de su abuela, se da cuenta de algo increíble, que su abuela no tenía ninguna marca en su cuerpo. Él relata que le hizo cortes, que le hizo marcas, que incluso él quiso hacer un pergamino con su piel de la abuela. Él se dio cuenta el otro día que su abuela no tenía marcas. Pasa tiempo después, él seguía practicando, pero no veía ningún resultado que él pudiera decir: me han escuchado. Él solamente quería que lo escucharan. Seguía haciendo rituales, seguía haciendo culto, seguía sacrificando animales, hasta un día que él, realmente desesperado, empieza a invocar muchas horas, y él pide solamente una señal, que si lo están escuchando, que solamente una señal. Cuando de repente él se queda dormido, el cansancio le gana por estar tanto tiempo en oración, pidiéndole a este demonio. Cuando él despierta, relata que ve a un marrano parado en sus dos patas, ahorcando a su madre. Cuando él ve todo esto, se sorprende y se espanta. Entonces dice: esa es la señal. Pero él dice que no era un marrano normal, que era un marrano parado en dos patas, ahorcando a su mamá. Tiempo después, esa fue la primera señal que él vio, la primera respuesta que él quería. Cuando de repente, él, harto de pedir todo esto y nunca se le presentaba nada, él, en su desesperación, como ya les digo, empezó a hundirse más en la magia. Empezó a leer libros en hebreo, en otros idiomas, lenguas muertas, prohibidas en esta religión, hasta que hace efecto. Cuando se le presenta un ser negro, alto, él se da cuenta que este ser es lo que él estaba esperando. Cuando él le pregunta: tú eres el diablo, él le dice: yo no soy el diablo. Él empieza a tener comunicación con este ser. Este demonio le da un anillo del rey Salomón, que él cuenta y platica que a través de ese anillo que él se colocó, él pudo tener tanto poder que realmente él movía, pedía favores a los demonios. Si él ordenaba que viniera un demonio a socorrerlo, a protegerlo, inmediatamente venía y lo protegía. Algo poderoso tenía este anillo. Cuando él se da cuenta que el sacrificio de su abuela tuvo efecto, él empieza a tener mucho dinero. Empieza a tener todo lo que él un día deseó, quiso, y entonces empieza a hacer cosas muy malas, empieza a trabajar para personas
malas, personas famosas, personas que querían crecer. Cuando él se da cuenta del cambio que está pasando en su vida, de hacerse famoso, de ser reconocido, de ser el mejor brujo de México y de Estados Unidos, y al ver que todas las personas lo estaban buscando para querer de sus servicios que los ayudara, él empieza a ser muy soberbio. Cuando él empieza a tener todo lo que un día quiso tener, es muy interesante lo que nos platica en este caso, en este programa, que él empieza a hacer cosas muy malas. De repente lo empiezan a buscar. Él estaba colaborando con algunos programas de televisión, History Channel, que son a nivel internacional, mundial, investigaciones de personas, de documentales. Él empieza a participar, empieza a ayudar a la policía a través de la magia. Sabemos que si tú tienes a un ser desaparecido, alguien que no aparece, y no sabes buscar, no sabes cómo buscarlo, la policía ya lo buscó, inteligencia ya lo buscó, el FBI, y no lo encuentran, lo que hacen es contratar a una persona que tenga este conocimiento, como Josué Velázquez, de la clarividencia, ¿no? De la adivinación. Estos recurren a los demonios y les dicen: ¿sabes qué? Se perdió esta persona muy importante, de mucho dinero, y sus familiares la quieren recuperar. Dime dónde está, a cambio de lo que te pida esa divinidad. Puede ser un sacrificio, ¿no? Entonces por eso él participaba con estos medios, ¿no? Con estas inteligencias del FBI, que se dedicaban a descubrir pues los casos más impresionantes, más importantes en Estados Unidos y en México. Él, al darse cuenta que pues empieza a tener lo que nadie, empieza a platicar en este programa que para él era muy difícil ya seguir. Él empezó a tener ataques. Estos demonios lo empezaron a atacar. Él iba a una cueva que él nos cuenta, donde él podía meterse a esta cueva y durar meses allí adentro sin darse cuenta que estaba pasando tanto tiempo. Él dice que veía cómo la gente entraba, pero él estaba sentado, hincado, y podía ver a sus alrededores algunos de los seres, espíritus, demonios que lo acompañaban. Cuando él veía a la gente entrar, a él no lo veían. Él se sentía tan cómodo de lo que estaba viendo, de lo que estaba viviendo, que se olvidó de comer. Él se olvidó de comer, de alimentarse, cuando de repente lo que nos cuenta fue realmente impactante. A través de todo esto, él empieza a desesperarse. Ya no sabía cómo controlar estos demonios que lo estaban atacando. Ya no sabía cómo él dominarlos, incluso teniendo el anillo. Él ya no sabía cómo hacerle para que ya no lo atacaran, porque ya eran ataques físicos. Empieza a recurrir a buscar ayuda a muchos lados. Iba a iglesias católicas, a iglesias mormonas. Él se quería acercar con sacerdotes, con alguien que lo ayudara, pero nadie era capaz de poder ayudarlo con este caso, que era pues realmente fuerte. En su desesperación empieza a llamar a este programa de La Mano Peluda. Le contesta Juan Ramón, empiezan a platicar. Él empieza a platicar todo lo que está viviendo. Juan Ramón Sáenz le dice que él tiene que renunciar y acercarse a Dios, que tiene que renunciar a todo esto. Él de repente, en este programa había un pastor, el pastor Roberto Guaso, que él se dedicaba, tenía un centro de recuperación espiritual,
donde él tenía a personas que habían tenido casos con el mismísimo diablo, con demonios, y que habían sido apoderados, su cuerpo había sido apoderado y estaban recuperándose en ese centro de rehabilitación. El pastor contacta a Juan Ramón, se ponen de acuerdo para ayudar a este joven, a este muchacho que tenía tan solo 18 años. Este caso muy impactante, muy fuerte, deciden ir a buscarlo. A Texas, a Houston, Texas. Cuando lo van a buscar, se encuentran a este Josué, que está en una gran casa, que está abandonado, que está descuidado, que tiene miles de problemas y que ya no sabe qué hacer. Cuando Juan Ramón Sáenz decide ayudarlo, lo empieza a llevar, se lo lleva con el pastor Roberto Guaso a este centro de rehabilitación, donde empiezan la ayuda porque realmente nadie quería ayudar a Josué Velázquez. Incluso las iglesias cristianas no sabían cómo tratar este tema. Lo empiezan a ayudar, se empieza a recuperar. Después de todo esto, estuvo allí adentro 6 años, es lo que él platica, donde en ese tiempo pues fue una recuperación espiritual, en la psique, en la mente, empieza a aclarar todo lo que él había hecho, a sacar las cosas malas y a que sus emociones vuelvan a ser sólidas. Después de este tiempo, Juan Ramón Sáenz lo vuelve a contactar. Le piden que él regrese a México. Cuando él regresa, Juan Ramón Sáenz está participando en una televisión, el programa Extra Normal, donde en ese programa pues había casos muy fuertes, pero no tan fuertes como este de Josué Velázquez. Cuando Juan Ramón Sáenz quiere presentar el caso, quiere unir el caso de la radio de Josué Velázquez, que fue tan impactante. Realmente lo que lo escuchamos fue algo terrorífico, porque en ese caso, en esa llamada se escuchaban voces, se escuchaba alguien que estaba hablando, lamentos, se escuchaba que no estaba solo Josué. Realmente fue algo aterrador que, de verdad, para todos los que no lo han escuchado, se los recomiendo que vayan a oírlo, que vayan a buscarlo. Y realmente ustedes se van a dar cuenta que fue algo muy fuerte. ¿Cómo se puede cómo se puede presentar el diablo? ¿Cómo te puede dar todo? Te puede ofrecer poder, dinero, fama, te puede ofrecer lujos, ¿no? Pero sabemos que nunca es gratis. Siempre tienes que dar algo a cambio. Y algo a cambio no significa que tú des algo material, sino algo que te duela, un familiar. Juan Ramón Sáenz quería jalar este caso que había ocurrido en La Mano Peluda. Nadie conocía el rostro de Josué Velázquez, pero él quería presentarlo en la televisión mexicana, en este programa que les estoy comentando, que es Extra Normal. Cuando él contacta a Josué Velázquez, le dice: ¿sabes qué? Estoy en este programa, estoy participando, pero yo quiero que tú vengas. Vamos a grabar, vamos a hacer una grabación para que tú nos expliques qué es lo que sentías, qué cosas hacías, y que nos cuentes por qué lo hiciste. Se ponen de acuerdo, se quedan de ver con la producción en algún lugar secreto, porque Josué Velázquez no quería que supieran en dónde se encontraba. Y él cita a la producción de, pues en ese tiempo, TV Azteca, donde conducían ese programa Extra Normal, en un lugar donde nadie supiera, porque él iba a llegar ahí después. Porque recordemos que en esta llamada Josué Velázquez empezó
empezó a revelar lo que se hacía en estos cultos, en estas sectas donde participaban personas muy importantes en el medio artístico, incluso en el medio, pues, de la música. Él empieza a contar quiénes eran los que se acercaban, qué famosos eran los que tenían pacto con en estas sectas, ¿no? Que pactaban, satánicos, que sacrificaban niños, personas, animales a cambio de fama. Entonces, este personaje empieza a perseguir a Josué, porque a Josué se le ocurrió hablar de él y empezó a soltar toda la sopa, y de repente lo empiezan a perseguir, lo empiezan a buscar para, ya saben, y Josué pues empieza a esconderse, ¿no? Por eso es que él no podía estar pues en algún lugar, ¿no? Donde hubiera público, porque pues él ya se le había sentenciado, ¿no? Estas personas que lo estaban buscando. Cuando se reúnen en aquel lugar secreto, en la producción empieza a grabar que se empieza a mover en el agua cosas muy fuertes. En la televisión no se ve, pero Josué Velázquez dice que él empieza a hacer manifestaciones, que la producción le pidió que pues empezara a hacer algo. Cuando empieza a mover el agua, ¿no? Porque él tenía a su servicio este anillo, y a través de este anillo él tenía control de todo. Era algo increíble, como con un anillo tú puedes hacer que se mueva el agua, que pase algo y viento, ¿no? Que se mueva algo. Entonces él, teniendo ese poder, empieza a hacer cosas raras. Los camarógrafos se empiezan a asustar, empiezan a ver que pues se movía el agua, que el viento de repente empezó a ser muy fuerte, ¿no? Se empieza a mover la trajinera donde iban grabando, y pues Josué dijo, pues ya, ¿no? Ya, porque esto no está bien. En esto vemos a Juan Ramón Sáenz, que lo está entrevistando, y él se agarra el estómago. Él se agarra el estómago como si estuviera haciendo una protección. En eso de repente Josué empieza a tener un ataque. Se le empieza a subir un espíritu y se empieza a sacudir. Juan Ramón Sáenz le pregunta que qué es lo que le está pasando. Él le dice que es un espíritu que quiere entrar en él. Sigue la entrevista. Termina la entrevista. Se iban a reunir ellos. ¿Por qué? Josué Velázquez quería retirarse ese anillo, pero no sabía cómo. Iba a ser una ceremonia que él iba a tener con algunos sacerdotes en Brasil, algunos sacerdotes de este culto, para que pudieran retirarle ese anillo, porque realmente él ya estaba sufriendo ataques físicos. Se queda de ver con Juan Ramón Sáenz. Al día siguiente termina la grabación, ese mismo día, pero al día siguiente ocurre un accidente. Empiezan a ocurrir cosas con estas personas que estuvieron en ese momento donde Josué Velázquez dio la entrevista. Algunos de los reporteros tuvieron un fuerte accidente. 2 de ellos terminaron en el hospital. Juan Ramón Sáenz perdió la vida, y a los 2 días el pastor Roberto Guaso, que fue quien lo ayudó, también pierde la vida. Después de todo esto, Josué Velázquez cuenta que pues fue increíble y muy doloroso, porque Juan Ramón Sáenz fue una de las personas que lo ayudó y que estuvo con él cuando nadie más quería acercarse a él. Entonces fue muy doloroso para Josué, ¿no? Que Juan Ramón Sáenz perdiera la vida, y a los 2 días el pastor Roberto Guaso. Todas las personas empiezan a asociar las muertes de Juan Ramón Sáenz, del pastor Guaso, los accidentes de los camarógrafos con Josué Velázquez, y lo empiezan a culpar,
Y empiezan a decirle que porque él tenía malas energías, que porque eso se le pegó al pastor, que por eso murió. Pero Josué empieza a relatar en alguna entrevista que dio que pues a Juan Ramón Sáenz le estaban haciendo una poderosa brujería en otro país, y que a él lo querían pues desvivir, ya no lo querían con vida. Entonces la gente empieza a asociar este relato, empieza pues a acosar a Josué, empieza a investigar, empieza a tachar que por su culpa se había muerto, ¿no? Él desaparece muchos años. Y el domingo siguiente de que fue la grabación, se estrena la entrevista de Josué Velázquez con Juan Ramón Sáenz. Le llaman a Josué Velázquez y le dicen, ¿sabes qué? En esa semana que grabaron, Juan Ramón Sáenz murió. Si quieres ir a su funeral, bueno, él decide no ir a su funeral, porque sabía que todo lo iban a tachar, que iban a decir que por su culpa. Entonces desaparece. Tiempo después, años después, la producción empieza a investigar, empieza a querer contactar a Josué para resolver muchas dudas que tenían. Lo contactan, Josué accede. En una entrevista pues le empiezan a preguntar, llega el reportero que estuvo ahí y le dice, oye, yo quiero que tú me digas qué fue lo que pasó. Mira, tengo este collarín de esa triste historia que me pasó, y este collarín yo lo usé por un tiempo, por ese accidente, por ese día que estuve ahí contigo. Quiero saber si fuiste tú o qué fue lo que pasó. Josué les empieza a platicar que él estaba muy cargado de energías, que realmente su cuerpo era un almacenamiento de cosas malas, que él no podía controlar, que de él emanaban por sí solas, y que si ellos se acercaron, pues ellos no estaban protegidos para restar contra todo esto que él estaba cargando. Le preguntan que si tuvo algo que ver con la muerte de Juan Ramón y del pastor Roberto Guaso. Él les pregunta que no, que Juan Ramón Sáenz era atacado y que pues él tenía un trabajo muy fuerte de brujería, y que otras personas, otros grupos sectarios lo querían ver, ¿no?, sin vida. Y el pastor Guaso pues también fue algo que él no quiso hacerlo. En esta entrevista él empieza a revelar que pues ellos lo ayudaron y que pues él no podía hacerles esto, ¿no? De repente se acaba la entrevista, vuelve a desaparecer Josué Velázquez, y por muchos años estuvo desaparecido. Nadie sabía su rostro, nadie lo conocía, hasta que un día empieza a dar entrevistas en algunos podcasts. Lo empiezan a entrevistar y él empieza a platicar pues qué fue realmente lo que sucedió en este caso, ¿no? Por qué fueron las muertes, si él ya estaba haciendo las cosas bien, si se dedicaba a esto todavía o si ya se dedicaba a otra cosa. Entonces, cuando él está así, lo empiezan a entrevistar, y esta entrevista que le hicieron, podemos nosotros entender cuál fue el motivo de esos fallecimientos de estos personajes. Josué Velázquez actualmente se dedica a practicar la magia, ¿no? A hacer recetas mágicas que él dice. Utiliza la herbolaria como un medio de curación, ¿no? Para tener poder, dinero. Él tiene unas medicinas increíbles, es lo que nos dice. Entonces, pues este caso fue realmente increíble. Fue uno de los casos más aterradores que pudo haber en aquel tiempo, en aquel medio de comunicación, en la radio, y que sí nos marcó a la mayoría de personas que lo escuchamos. Que fue increíble cómo en esa llamada podemos escuchar
cómo él en esa desesperación que está sintiendo, porque él incluso decía que estaba teniendo visiones, que él veía cómo una mujer se le aparecía, que esta tenía la boca muy grande, la lengua grande y que tenía el cabello muy largo y no tenía pies. Cuando él veía todo esto, pues ya era algo increíble. Era algo increíble que él pudiera ver todo esto, porque realmente ya lo estaban atormentando. Él ya no sabía cómo controlar lo que un día pudo controlar. Lo que con ese anillo podía controlar, ya no sabía cómo hacerle. Entonces, él, a través de esa llamada, pues pudo dar su testimonio, que duró muchos años y que aún todavía no encontramos una manera de entender por qué sucedieron así las cosas. Para todos los que no conocen este caso, pues vayan a buscarlo, es muy interesante. Sé que les va a encantar y que ustedes mismos van a poder escuchar estas experiencias que él tuvo con estos demonios que lo atormentaban, todo lo que él vivió, todo el proceso para llegar a este nivel de poder, ¿no? Josué Velázquez, pues actualmente se dedica a ayudar a las personas que necesitan, ¿no? Para que ellos no lleguen a esos extremos que él llegó, ¿no? Y para que no se condenen como él lo hizo, de una manera más fácil puede ayudarlos. Este caso es increíble, realmente yo cuando lo escuché pues era muy joven, era niño. Recuerdo que esa vez lo estaba escuchando con mis amigos, me acuerdo que nos juntábamos en la calle y teníamos un radio pequeño. Y todas las noches nos sentábamos ahí, hacíamos círculos ahí con mis amigos y empezaba a escucharse el programa cuando empezaba, La Mano Peluda. Y habíamos escuchado otros relatos, pero ninguno tan fuerte como este de Josué Velázquez. Que sin duda, a mi parecer, pues hay muchas cosas que resolver, hay muchas cosas que yo le preguntaría a Josué Velázquez si lo tuviera en una entrevista, y le preguntaría algunas cosas que siempre he tenido algunas dudas. Sería muy interesante pues llegar a entrevistarlo un día, ¿no? Espero que les haya gustado este relato de Josué Velázquez, donde él, a través de la desesperación de perder a su padre y de querer ayudar a su familia, se hundió en la magia negra, empezó a buscar en libros, en bibliotecas, maestros antiguos que habían tenido un contacto con algún demonio que los ayudó. Se involucró, quiso seguir investigando. Después de la investigación se fue a la práctica, llegando al grado de quitarle la vida a un familiar que fue su abuela, para tener todo lo que él quería. Después de eso le dieron el anillo. A través de ese anillo él podía controlar los espíritus, podía hasta hechizar a un perro, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta todo lo que se puede hacer cuando tú tienes contacto con el diablo, cuando tú quieres tener un pacto con él, un acuerdo, un convenio, tienes que pasar algún proceso. Pero recordemos que este proceso casi siempre va a terminar en algo malo. Es por eso que los famosos, de repente tú ves a alguien que saca una música, una canción, y al otro día ya es muy famoso. Artistas que de la nada salen, ¿no? Que incluso hacen rituales en algunos de sus conciertos, antes de empezar un concierto, en algunos videos. Esto lo vamos a estar platicando en otro nuevo capítulo, lo que va a ser ceremonias que se hacen con los personajes famosos en el medio de la música,
de la televisión y todo lo que tienen que hacer para llegar a ese nivel, a esa fama. Eso lo vamos a platicar en otro nuevo capítulo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Gracias por escucharnos, por quedarte hasta el final. Gracias por suscribirte y por compartir nuestro canal. Este fue el caso de Josué Velázquez, La Mano Peluda, con Juan Ramón Sáenz. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Yo soy tu amigo Jair Montiel. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.